¿Cómo más o menos fue el impacto que tuvo el libro en el momento de salir ya un año y medio después? Bueno, la verdad que bastante, por un lado inesperado y por otro lado uno esperaba que haga algo un poquito de ruido, ya que un tema como el que trataba no se había hablado todavía en la ciudad, no había nada publicado. Entonces uno esperaba que tenga cierta repercusión en un círculo más o menos acorde a lo que trataba, al grupo de la gente del rock, de la música. Eh, y creo que fue más de lo que uno esperaba, porque con el correr del tiempo también el libro no solo fue el día de la presentación, sino que después se fue vendiendo, se fue encargando. Todavía hay gente que dice, che, quedan ejemplares, quiero mandarlo a... Lo compran para regalar al libro. Es un libro de esos que se compran para regalar porque, porque no lo quieren leer. Básicamente me parece, ¿no? Nada, lo regalan porque es un pedacito de la historia de un sector social, que son los jóvenes de los 70 y de los 80, que para los que están afuera es como reencontrarse con su vida. Al menos esos son testimonios que a mí me han dado. Yo hablo por lo que me han contado. Che, leí tu libro y vos sabés que por un momento volví a la concepción de los años 80, de los años 90, cuando éramos jóvenes. Bueno, así que me parece que esa es la repercusión más grande. Después puedes vender un libro más, un libro menos. A mí no me mueve el amperímetro y creo que a la editorial tampoco, pero sí ha generado que eh, también me parece que suma a esto de la cultura en Uruguay. Y fíjate vos también el formato del libro, que no es tampoco muy tradicional, porque más allá de que tiene los datos específicos, Sí, también hay anécdotas, pero también sí. hay un análisis de lo que ese fue el contexto socioeconómico de la época, digamos que en ese sentido es bastante abarcativo. Sí, sí, bueno, es un poco era la intención. Si bien hay una previa a este libro, que es otro libro, que era un trabajo, y lo reescribí básicamente bastante porque justamente quería contar eso. Un poco dónde estaba metida esa historia de los jóvenes, en dónde, por qué, cuál era el motivo de que surja eso en Concepción. Que después cuando voy a investigar un poco pasa en otros lugares del país, también en otras ciudades, en otros pueblitos del interior. Eh, y bueno, hablar un poco del contexto para ubicar, para saber dónde estabas parado, para que no sea un libro de anécdotas o de estadísticas. ¿Viste? Vos podés hacer un libro de tal banda, tal integrante. Yo creo que hay bandas que ni siquiera nombro los integrantes y otros que no pongo ni la fecha, pero se entiende que es parte de un contexto. En este tiempo, de acá hasta acá, ahí estuvo esa banda y representó esto. Y va más allá de los nombres. Em, Así que me parece que eso es... queda mal por ahí que uno hable bien de uno, pero tiene que defender el libro, ¿no? Entonces digo, está bien que quedó lindo, me gusta cómo quedó, en ese sentido de hablar de temas que no, todavía no están, no, porque no llegó históricamente el momento de hablar de esas cosas. No están los libros que hablan de esas cosas. Bueno, si bien no se profundiza demasiado en otras, empieza a aparecer. Y bueno, Claro, por ejemplo, el tema de desaparecidos. claro, ¿Viste? fíjate que por ahí hay cuestiones en donde se habla de la política no solamente en el país, sino también en el mundo. Ujú. Y no solamente se habla de bandas, sino también se habla de los fanáticos, de los seguidores, de la gente que se juntaba a escuchar música. Entonces es como que a la hora de abrir el abanico, el libro no solamente está dirigido a la gente que tocó en las bandas, acá se van a identificar también muchos de aquellos que estuvieron en la trastienda de todo, en cómo se generó todo esto. Claro, porque ya de por sí no es un libro de rock, siempre digo eso, que en el producto final quedó un libro de música popular. Y sí, si bien hicimos hincapié, creo que más se hizo hincapié en esta gente que vos decís, en los seguidores, en los que escuchaban rock, los que consumían rock. Estaban los protagonistas, por supuesto,
pero también ellos eran protagonistas y ellos eran la parte social de aquella época, los que salían de noche, los que se juntaban en las plazas, los que no se compraban la pelo, los que, en fin, que consumían la música que les llegaba de otros lados y también empezaba a consumir la música local. Era la semilla que venía sembrando para lo que fue después, en los 90, los 2000, que ya hay un ambiente más grande, una escena más grande de rockero. Pero bueno, esos muchachos que hoy ya andan por los 60 más o menos, eh, inimaginable para mi época, personas de 60 años rockero. Mis viejos no eran rockeros. Hoy los que son de 60 son rockeros porque ya pasó una generación, 2 generaciones, y nosotros vamos a ser también rockeros de pelo largo y esas cosas, ¿no? Bueno, pelo largo vamos a dejarlo, pero vamos a hacer, esperemos. También esa fue, el haber encarado el libro de esa manera, también fue lo que generó un montón de dificultades a la hora de armarlo, digamos, porque esto yo recuerdo cuando nos sentamos a hablarlo para editarlo, era un monstruo de 700 páginas que podía haber sido de tal 3 o 4 tomos tranquilamente. Y es una caja de Pandora. Vos abrís y sale, podés agarrar para acá, para allá, para este lado, enfocarlo de cualquier manera. Si no lo hubiésemos limitado, sería un libro capaz que con el doble de páginas y legible, porque lo vas a empezar a leer y en algún momento te vas a cansar te va a llevar mucho tiempo, o lo que sea. Pero bueno, esa selección que se hizo, que también por un lado, vos decís, quedó mucho afuera, porque hay una gran cantidad de cosas que podrían estar, como hablábamos en aquel momento, el heavy metal, que tiene también una cuestión social y política muy importante y no aparece en el libro. El movimiento punk también. Ahí. El punk también, que aparecen. En el momento que termina el libro, arranca eso. Es decir, que no se incluye. Pero también producto de lo anterior y en lo del libro, producto por una cuestión estética, de volumen, que se puede hacer también, porque digamos, vivimos en Argentina y la economía también influye en ese tipo de cosas. Además también no era cuestión de hacer un masacote enorme de libro. Este libro ya con 300 páginas, 320, es un libro práctico y por eso mismo dice lado A. Sí. El lado B está en proceso. Sí, hace un año y medio que está en proceso. Este llevó 20 años, así que esperemos que antes de que yo cumpla los 70 lo pueda sacar al segundo. Pero no, hay algo hecho que quedó de eso que hablamos, que quedó de lo anterior, que es simplemente sentarse a evaluar lo que es y qué sirve y qué no. De eso también mucho se va a descartar y mucho se va a reelaborar y va a haber otras cosas que se van a incorporar que hoy no que también este libro sirve un poco para ver lo que serviría en una segunda parte o cómo encarar una segunda parte, si de la misma manera, evitando siempre eso de listado de banda, listado de recitales, listado de cosas, que es muy lindo para si te gustan las estadísticas, pero que no es el caso de acá. Claro, el tema de las anécdotas también le da el toque más humano y sí, se acerca un poco más a lo que era también la idiosincrasia de los rockeros de los 70 y a los 80, las anécdotas del gordo Tucho yendo a cazar patos a una laguna atrás, capaz que no tiene nada que ver con el rock, pero te muestra un poco la vida de ellos. Y además hoy vos vas a esa laguna y no está más la laguna, hoy hay casas, casas incompletas porque, bueno, se hizo un barrio y nunca se habitó, pero ya cambió la fisonomía de la ciudad de los años 80 y 90 a lo que es hoy. Los lugares que antes estaban hoy no están, entonces también representa un poco eso, el tipo que te dice, íbamos a la cueva de allá de calle Calderón, y algo que si vos no te lo cuentan, nunca te vas a enterar de que existió. Hay bares que que desaparecieron, que ya pasaron a la historia, y para los que la vivieron han sido momentos muy importantes, lugares donde se sintieron realizados de alguna manera o a dónde iban, ¿viste? Cada uno de nosotros tiene sus lugares preferidos de la adolescencia y el bar de la esquina, el kiosco de la esquina también, ¿viste? Eso ya no existe más. Ahora es otra cosa. Y en todo eso estaba siempre metida la música y el rock y siempre fue parte de ese gran complejo. Y es parte, y culturalmente es una parte, porque también hay otras cosas también dando vuelta, la cultura en general
gente que escribía, gente que pintaba, gente que agarraba un aerosol y hacía graffiti, gente que tiraba una revistita, un fanzine, gente que se animaba a un casetito. Entonces la música todo el tiempo dando vuelta, porque también la música era lo que te abría la cabeza de alguna manera, más allá de los libros, la música vos escuchabas, no sé, John Lennon y te decía una cosa, vos escuchabas a Charlie decir los dinosaurios van a desaparecer y eso es el año 83, año 84, ¿viste? Es un cambio político que se está dando que Charlie te lo está diciendo con música, por ejemplo, León y hablar, ¿viste? Cosas así. Y los grupos locales que empiezan a ver eso y también quieren decir sus cosas en esos años. Y los gurises que no saben tocar guitarra pintan o escriben o hacen algo que se manifiestan de alguna manera. Entonces, eh, por ahí uno cuenta esto y parece más ambicioso, es más de lo que hay en el libro, por supuesto, porque abarcar todo eso te necesita otro tipo de capacidad. Pero bueno, nosotros lo hicimos a través de la música. A través de la Y música. al menos intentamos hacerlo de la manera más digna que nos salió. Ese tema de entrevistar a gente que hace sobre algo que pasó hace 30 o 40 años y que la memoria no funciona siempre igual y los testimonios. Y recuerdo que venías y me decías, hay que cambiar todo porque fulanito recuerda de otra manera y Sí, así. pero eso es así, eso a todos nos pasa. Vos, si fuimos a un lugar hace 30 años, yo te la voy a contar de una manera y vos me la vas a contar de otra. Eso es así. Después tenés que ver a ver cuál es la más acertada y cuál es la más mentirosa. Y vas a poner la más mentirosa porque es la más divertida, seguro. Y todos se van a reír de eso. Pero Sí, bueno, aparte hablábamos de ponerle un par de páginas en blanco al final, cosa para de que que, la bueno, agreguen. llene usted con su propia anécdota y Claro, así queda, porque porque es inabarcable. Si vos no le das un punto final a cada capítulo, con cada banda podés hacer un libro, o un folleto, o lo que sea. Porque cada banda es la vida de esos muchachos que hicieron de los 4 o 5 gurises que se juntaban a tomar mate y mientras tanto a tocar la guitarra. Entonces, con cada uno de ellos tiene su propia experiencia. Capaz tocaron 2 o 3 veces, pero es su vida. Y ya sienten parte y son partes de ese mundo. Entonces, es muy lindo las charlas y las vivencias y las anécdotas. Después, tu trabajo es, decir, esto lo pongo con el dolor siempre de cercenar, de cortar, de qué pena que esto no va. Pero bueno, todo no se puede, es como tu cabeza, ¿viste? Vos no podés recordar todo, el cerebro te va sacando cosas, porque si no, llenas la caja. Bueno, un libro también, porque si no también es muy pesado, muy plomo, una anécdota que corte la historia y que le dé un matiz humano, como debe ser, por otra parte, como debe ser. Eh, Me parece que fue acertado en ese tipo, esa combinación que se hizo de historia, de datos, de música propiamente dicha, de anécdotas, de vivencia, bueno, en fin, todo eso, yo sé que tal vez no fue tu intención desde el para principio nada. el hecho de hacer un libro como el que nunca se había hecho acá y una historia que impacte tanto. Pero ahora, después de todo este tiempo, lo que hablamos al principio, de ver todo cómo llegó, ¿sentís que esta es la obra? ¿Dimensionás el tamaño realmente y la importancia que tiene esta obra, acá por lo menos acá en la región? No sé, es difícil saber, es difícil hablar de uno, ¿viste? Porque el libro es parte de lo que sos, de lo que vos mostrás, de lo que sos, es eso, ni más ni menos que eso. No puede ser más porque ahí te vende y no puede ser menos porque también te descubre, te desnuda. No sé, vamos a ver con el tiempo qué pasa, porque también uno a veces piensa, mira, este libro qué bueno, debería ser más conocido, más trascendente. ¿Qué pasó en el medio del camino que este libro no se conoce? Por decirte, no sé, un libro de Emma Barrandegui, por decirte. Y no se conoce, ¿qué pasó? A través de la historia. Y no sabe, hay muchas vueltas. Y esto yo creo que es un libro que para el que le toque leerlo dentro de 20, 30 años, le va a mostrar un panorama bastante acertado de lo que era la historia ahí, que esa es un poco la idea. Pero si mañana se acaba el mundo y queda este libro solo, digamos, esa va a ser la historia, no va a haber otra historia. Entonces uno tiene que ser honesto y tratar de ser que sea lo más parecido a lo que
suponete que venga una pandemia, esas cosas que nunca pasan, ¿viste? Se muere gente y te internan y no queda nadie. Bueno, esperemos que si el libro sobrevive y alguien más sobrevive con el libro, que lo lea y diga, oh, mirá vos, lo que fue la humanidad en ese aspecto, en la música, en ese lugar, Concepción del Uruguay. Bueno, pero bueno, sí, es lo que hay, y muy conforme también con eso. Es lindo porque también esto plantea una foto, no solo de aquellas épocas, sino de las nuestras. Porque está esta cuestión de que el rock ahora no es tan popular como lo fue antes, la juventud tal vez no está tan inclinada al rock, y el haber hecho un libro de rock en esta época también es un signo. Sí. Sí, un poco debe ser porque el rock se alejó de los jóvenes también. Es una discusión que se da todo el tiempo, ¿viste? Cuando uno se pone viejo empieza a discutir las cosas que decían los viejos. Y yo cuando era chico, mis viejos me decían, tenés que escuchar Dari Enzo, tenés que escuchar Di Sarli, tenés que escuchar, no sé, Julio Sosa. Y vos no querías saber nada con ellos. Hoy los chicos te escuchan a Woz, te escuchan a Trueno, te escuchan otro tipo de música. Y claro, vos qué le vas a hablar de Pedro y Pablo, son unos viejos para ellos. De Charlie, ponele que todavía está tocando, pero también es un viejo, no le dice lo que a un chico de 13 años. ¿Qué le va a decir Charlie? No lo representa. Eh, entonces, que este libro marque y que mantenga esa época, que la pueda de alguna manera sacar esa foto que decís vos, yo creo que es bueno. Y también para que nosotros darnos cuenta de qué es esto y que lo que está viniendo ahora es otra cosa, pero tan valedera como la que nos tocó a nosotros. No hacerlo desde la nostalgia, un libro de estos, sino desde lo propositivo que fueron los jóvenes en ese momento y que fueron después, en los 90, en los 2000, 2010, proponiendo todo el tiempo de acuerdo a la época, porque el punk es el punk tardío como llega acá en los 90 en este país, o el heavy metal con Hermética y toda esa historia, son contestaciones al sistema que a ellos les molesta. Hoy puede ser que sean estos chicos que hacen rap o trap, y puede ser eso que es lo que lo representan a ellos, porque es lo que es el antisistema, porque el joven va a ser antisistema siempre. Claro. Como decía aquí en Allende, ser joven y no rebelde es una contradicción hasta biológica. Y bueno, y esa rebeldía entre los 70, 80, 90 vino de la mano del rock. Después... Y hubo otra rebeldía que tomó por otros lados y terminó mal toda esa historia. Y ¿no? bueno, entonces Una de Rockeros es ese libro que va a contar esa historia, por lo menos en esa parte. Vendrá la siguiente... La idea es hacer la segunda. El tema es ponerse un día y decir, es sentarse un día, tener disciplina, pegarse a la compu, empezar y después tener que salir a hablar con la gente, porque una cosa se puede, hoy técnicamente vos podés manejarte está comprobado por WhatsApp, por videollamada, no es lo mismo. Pero ahí aparte tenés ya la experiencia de haber terminado seguro. Este libro y que algunas dificultades ya no van a estar. No, y te orientás mejor, porque si vos necesitas hablar sobre tal tema, sabes con quién ir a hablar, sabes preguntar mejor, sabes qué descartar y qué no, sabes hacer las cosas más rápido en algún punto, agarraste un poquito de cancha, un poquito de ejercicio. Por eso hay que hacerlo antes de que nos anquilosemos, porque si no vamos a ser unos dinosaurios también. Pero bueno, y ahí vienen lo que viene después, son los 90, los 2000, 2010, qué sé yo. Hay 30 años. El desafío va a ser 30 años después. El desafío va a ser cerrar la saga de alguna manera y que sea satisfactorio. Y además uno es contemporáneo a esa época, entonces también juega mucho lo sentimental. Lo sentimental y obviamente. Entonces tenés que dejar de lado lo que a vos te gustaba en ese momento para tratar de ser más abarcativo, y por ahí cosas que vos no consumías, que también incorporarlas. Así que bueno, veremos a ver. Hay gente que pide de la segunda parte, che, yo todavía no aparecí. Te dice, bueno, en algún momento van a aparecer. En algún momento va a aparecer. Un poco, siempre apuntando al mic. Bueno, el tema es este. Si vos hablas mirando así, se pierde muchísimo la voz, y después que trata de que cada vez que hables mires al micrófono. Así.
¿Cómo Y que sale allá? claro, pero dale un poco más de a la voz. No, habla más fuerte nomás. Bueno, dale. Sí sale. No, a esa más alta. Más alto. Bueno, dale. Ahí Ahí está. hablo más alto. Dale, ahí a ver qué te parece, a ver si salió.